Estoy seguro que muchos de ustedes han intentado leer el Real Decreto y yo les puedo asegurar que es una de las piezas de una de las normas más difíciles que he visto en mi vida de interpretar. Además de ser difícil de interpretar, es que como mi compañera, que ha hecho una presentación excelente, ha dicho, yo creo que va a tener corta vida. Entonces nos estamos esforzando en entender una cosa que probablemente dentro de un mes o mes y medio o 2 meses pues no sea como es. Ahora, sí hay una cosa buena, que por lo menos tendremos una base sobre lo que comparar lo que nos venga. A título de presentación, brevemente, nosotros representamos un despacho de abogados con origen en Valencia hace 25 años, llamado Olleros Abogados, que tiene 100 abogados en toda España, la mitad de ellos en Valencia, la mitad de ellos en Madrid. Me acompaña Eduardo García Osca, que es el responsable en la oficina de Valencia de todo de derecho público y derecho regulatorio. Es decir, que pues estaremos fundamentalmente a su disposición para intentar responder a las difíciles preguntas. Bueno, yo para intentar responder no voy a ser capaz de responder, pero lo vamos a intentar, a las preguntas que haya sobre temas un poco técnicos. Estoy seguro que mi compañero Eduardo, que es más ducho que yo en los temas de público y regulatorio, pues sí podrá responderles. Pero vamos, dicho esto, pasamos directamente a la presentación. Se nos ha pedido que hagamos un análisis del Real Decreto y evidentemente no vamos a quedarnos en que el Real Decreto tiene 6 títulos, tiene 25 artículos, 10 disposiciones transitorias, 10 disposiciones adicionales y una disposición derogatoria, porque eso sería aburridísimo. Entonces, intentar evitar eso me lleva a la presentación que ha hecho mi compañera de UNEF, a intentar explicar los contenidos fundamentales del decreto sin seguir el articulado. Yo lo que voy a intentar, para que la reunión no sea aburrida, es seguir un poco una línea algo distinta, es decir, intentar ser ya no ecuánime, sino intentar explicar las razones de por qué existe este Real Decreto. Entonces, vamos a pasar la diapositiva, vamos a empezar a pasar. Entonces, estos son los temas que propongo tratar. En primer lugar, el objetivo, que ya está expuesto en la ley, pero sobre todo los motivos por los que existe este Real Decreto y los motivos por qué simplemente 2 meses antes del fin de la legislatura se saca este decreto que, como se ha explicado, pues tiene muchísimos detractores, mucha crítica y sobre todo mucha oposición. Luego, centrarnos simplemente en qué tipos de autoconsumidores definen, que son temas que ya están expuestos y por tanto pasaré rápidamente para darles ocasión de preguntar y tener una mesa redonda sobre esto. Las obligaciones principales de los autoconsumidores. El impacto por la zona, era inevitable referirnos específicamente por la zona donde estamos al impacto que puede tener en cogeneración, que es un tema en el que nuestro despacho pues está un poco metido, ayudando en relaciones con muchos cogeneradores o con varios cogeneradores de la provincia de Castellón. Luego, suscitar preguntas y dudas y algunas conclusiones que lo único que nos pueden ayudar es o que no lo único, sino lo que nos van a ayudar es a poder tener este debate. Vamos a ver, en primer lugar, este Real Decreto no promueve, sino que regula el autoconsumo. El ministro Soria, en su presentación, dijo: este Real Decreto busca impulsar, en primer lugar, la generación distribuida. Me temo que no. En segundo lugar, es un nuevo impulso a la utilización de energías renovables. Tampoco es el caso. Y no es porque mi opinión sea contraria a la del ministro, sino simplemente porque a la lectura de la exposición de motivos y el preámbulo no se atreve a decirlo. La exposición de motivos dice que lo que trata es de regular el autoconsumo más que promover el autoconsumo. Hace una referencia muy sutil cuando compara con la legislación europea y dice que es una transposición de las directivas europeas, pero realmente en la exposición de motivos del Real Decreto no se atreve a decir que este decreto sea para promover el autoconsumo.
Luego, como he dicho antes, es complejo, es complejísimo. Segundo, es contradictorio. Y simplemente un par de ejemplos de contradicción, algunos ya citado, y perdón que me voy a repetir más de una vez que es algún tema ya citado. Se dice que todos los consumidores tendrán que pagar la ley eléctrica dice que todos los consumidores tendrán que pagar lo mismo. No es así, porque no todos los consumidores van a tener que pagar lo mismo, unos van a tener que pagar más que otros. Luego, incluso en el tema de sanciones que ha citado mi compañera, ahí sí nos podemos detener un poco más, porque es absolutamente desequilibrado, aunque tiene también una contrapartida que luego veremos. Y además no es conclusivo. No es conclusivo porque deja muchísimas preguntas abiertas. Concretamente en el sector de generación, pues por lo menos hay 20 preguntas que la Asociación de Cogeneradores plantea al Ministerio para intentar aclarar en qué consiste este Real Decreto y cómo va a afectar al sector de la cogeneración. Este Real Decreto impone también un exceso de controles. Hablábamos de contadores, hablamos de seguimiento horario del consumo. Es decir, parece que hay un exceso de control y que no se ha tenido en cuenta lo que cuesta ese control. Entonces, a lo mejor era preferible controlar menos y evitar costes, pero estos costes, este control evidentemente va a tener un extra coste con el que no creo que se haya considerado o que se haya tenido en cuenta por el Ministerio. Y por último, lo que también se ha citado, que va a tener corta vida, puesto que todos los partidos de la oposición han dicho que van a derogar. Pero yo iría más lejos. Yo creo que incluso si mantuviera mayoría absoluta el gobierno actual, no podría seguir adelante con este Real Decreto. Esto quizás sea una predicción, una estimación un poco optimista, pero es que creo que no es posible. Que ni la legislación europea lo va a aceptar, ni el gobierno lo va a aceptar. Me van a decir ustedes después de esta explicación que cómo me he atrevido a decirles que quiero ser ecuánime o que quiero ponerme un poco más del lado del gobierno. Y eso es lo que quiero explicar ahora. Vamos a ver. El gobierno está preocupadísimo por la sostenibilidad técnica y económica del sistema. Es decir, el gobierno en el área de energía se encontró un reto gordísimo cuando asumió el poder, que fue un déficit del sistema eléctrico semejante a toda la renta del sector agrario español. Es decir, un déficit absolutamente insoportable, que no es que empezara con el gobierno anterior, porque empezó con el gobierno del Partido Popular anterior, con el ministro Rato empezó este déficit, pero que llegaba a acercarse a los 30.000 millones de euros y sobre todo que incrementaba cada año el déficit en 7.000 o 8.000 millones de euros todos los años. ¿Por qué es eso? No se puede echar la culpa a las renovables, no se puede echar la culpa a generación. Eso se debe a que estamos, señores, ante un cambio de ciclo en el sistema energético. Y estamos experimentando, y a veces se dice que hay que experimentar con gaseosa, y estamos experimentando con unos temas y con unas subvenciones y con unos costes de política energética tremendas. Y eso es lo que fundamentalmente, si eso lo comparamos a que no se pueden, lo ponemos junto a que no se puede subir las tarifas indefinidamente, pues llegamos a una situación a la que se ha llegado. Entonces, prioridad absoluta del gobierno en el área de energía, acabar con el déficit energético. Una vez que consiguieron equilibrar el déficit energético en 2013, es decir, en el tercer año de su gobierno, y que en el cuarto año de su gobierno van a acabar con superávit, pues el gobierno se agarra y dice no quiere volver a cometer ese error, y entonces pone los 50.000 controles e incluso las revisiones periódicas del Real Decreto al sistema de autoconsumo. Segundo, se ha hablado también de cuál puede ser el impacto del autoconsumo. UNEF tiene unas estimaciones y es rara la gran consultora, me refiero pues a Pricewaterhouse, a NERA, ya no es Pricewaterhouse, es ¿cómo se llama ahora? PriceCoopers. Casi todas las Boston Consulting, todos han hecho estudios sobre cuál puede ser el impacto del autoconsumo en España y me temo que no hay acuerdo. Es decir, no hay pistas ciertas sobre cuál puede ser el crecimiento del autoconsumo en España y cuánto puede suponer eso de coste para el sistema eléctrico. UNEF tiene unas estimaciones muy realistas, pero el problema es que esto puede crecer en espiral. Puede crecer en espiral por una razón, porque a medida que aumente el autoconsumo, si
hay una imputación de costes razonables, van a aumentar los costes para los que no autoconsumen, y es un motivo adicional para salir del autoconsumo. Pero aparte de eso, que es un tema que se ha considerado, aparte de eso, es que la tecnología de las energías renovables, fundamentalmente de las fotovoltaicas, está alcanzando y va a alcanzar una versatilidad tremenda. Es decir, ahora estamos hablando, como ha dicho mi compañera, de paneles fotovoltaicos en los techos de los edificios, y que hay evidentemente un parque limitado y que hay sombras y que hay que tener en cuenta dónde es eficaz y dónde no es eficaz. A ese respecto querría decir que estuve, por ejemplo, en diciembre del año pasado en Alemania y todos los techos de las casas aisladas tenían paneles fotovoltaicos y todos estaban nevados. Es decir, que la utilidad de ese panel fotovoltaico en Alemania comparado con España es ridícula. Pero es que dentro de poco se van a poder poner paneles fotovoltaicos en las ventanas e incluso en las chaquetas. Es decir, que el autoconsumo, la generación fotovoltaica es imparable y por tanto va a ser imparable el autoconsumo, y el gobierno le daba mucho miedo. Y luego, desde un punto de vista puramente económico, el último punto es el escepticismo sobre la eficiencia económica del autoconsumo. Ya la propia legislación dice que la generación distribuida no reduce los costes de mantenimiento de redes ni tampoco reduce el coste de generación de electricidad. Vamos a ver. Ustedes saben que el coste medio de la generación eléctrica en España este año estará en torno a los 50 euros el megavatio. El coste de la generación fotovoltaica, yo creo, y UNEF, que sabe más que yo, me puede corregir, no, en grandes instalaciones creo que no bajará de 80 euros el megavatio. Baja un poco, ¿vale? Y el coste en instalaciones aisladas ya no creo que baje de 100 euros el megavatio en instalaciones aisladas. Pero bueno, en cualquier caso, podemos estar hablando que sea el doble o simplemente un 30% más o simplemente un 40% más. Quiere decir que desde un punto de vista de eficiencia económica, todavía, insisto en esto, sigue siendo rentable una generación centralizada. Esto va a dejar de ser así dentro de poco, pero de momento lo es. Y por otra parte, en redes tampoco está tan claro. Evidentemente hay una reducción en pérdidas de tensión y en pérdida de capacidad, pero en redes tampoco está claro que la generalización del autoconsumo disminuya costes de redes. Bueno, y esta era mi parte, señores, de intentar explicar desde la perspectiva del Gobierno por qué estas limitaciones al autoconsumo. Y ahora ya pasamos directamente a los temas. Vamos a ver, no es aquí, es aquí. A los temas que quería explicar y que como ya se han comentado, si me van a permitir, voy a pasar rápidamente sobre ellos. Hay básicamente dos tipos de autoconsumidores: el tipo 1, es decir, los pequeños, bueno, relativamente pequeños, que no están inscritos en el RAIPRE y que tienen un Real Decreto al que atenerse, que es el 1699 de 2011, para todo lo que les afecta a su autoconsumo. Y luego el tipo 2, que son los mayores de potencias superiores, que están inscritos en el RAIPRE y que depende que la potencia sea superior o no a 100 kilovatios. Es decir, esto va más a la pequeña empresa, a la mediana empresa, al sector comercial, al sector industrial, y que tiene dos tipos de legislaciones según la capacidad instalada: el Real Decreto 1699 o el Real Decreto 1955. En general, el Real Decreto no se aplica a instalaciones sin conexión, es decir, que el que esté aislado no tiene que preocuparse, también se ha repetido, no entra dentro del ámbito de este Real Decreto, ni tampoco los equipos de apoyo que las instalaciones conectadas tengan para suplir los momentos no de caída de tensión, sino los momentos de corte de electricidad. Una cosa importante es que el generador no puede conectar a varios autoconsumidores. Esto excluye una de las aplicaciones de más potencial en el autoconsumo, que son las comunidades de vecinos. Una comunidad de vecinos puede utilizar el autoconsumo para los propios servicios comunitarios, pero no para suministrar energía a los vecinos de esa comunidad. Se pueden instalar elementos de acumulación, esto nuevo en el Real Decreto, pero eso no les evita el pago del cargo por respaldo. Ahora hablaremos de cuál es ese cargo por respaldo. Es decir,
que se admite la acumulación, pero que realmente no la hace económicamente interesante. Hay quien dice que la penaliza, yo lo que digo es que no merece la pena con el Real Decreto la acumulación de energía. Y luego que el que se decida por una opción de autoconsumo tiene que mantenerlo al menos un año en vigor, o sea, tiene que mantenerse ese sistema al menos un año. Los del tipo 1, pues se han hablado. El tipo 1 se caracteriza fundamentalmente porque hay un único sujeto, que es el consumidor y el productor es el mismo, que necesita un estudio de solicitud y de conexión con la distribuidora y, aunque no vierta la red, un contrato con comercializadora que indique qué opción de autoconsumo con suministro tiene, los dos equipos de medida y esto es importante y esto es uno de los temas más criticables del autoconsumo, que es que no se retribuye su vertido a la red y esto sí que es único en España. Es decir, que se genere, se vierta a la red y no se retribuya ni se compense de ninguna forma ese vertido a la red, pues eso sí que es un caso que yo no he visto en ninguna legislación ni europea ni mundial. Y luego la energía que se adquiera, pues lógicamente sigue el régimen normal, que se paga por lo que cada consumidor tenga contratado o acordado con su empresa comercializadora. No sé si hay algo más que destacar en este punto, y si no, comentamos rápidamente el consumidor tipo 2. El consumidor tipo 2... Aquí la diferencia fundamentalmente, puesto que sigue siendo un consumidor asociado a una o varias instalaciones de producción, la diferencia es que el titular el consumidor y el productor pueden ser distintos, cosa que en el tipo 1 no eran. Aquí solamente se exige la titularidad al que tenga las instalaciones de producción. ¿Por qué es esto? Esto abre la puerta a empresas de servicios que quieran ofrecer generación eléctrica a varios consumidores. Es una posibilidad, yo creo que por eso está considerado así en la legislación. La potencia máxima es, como ha dicho mi compañera, la potencia máxima contratada, la máxima a instalar. Aquí ya veremos que para cogeneración nos van a surgir algunos problemas. Aquí sí se exige un equipo de medida en ambos casos, bueno, como en el tipo 1, dos equipos de medidas, pero aquí bidireccionales para la entrada y salida de energía eléctrica. Y aquí la diferencia, como saben ustedes también, es que la generación excedentaria, es decir, la generación que se vierta a la red de distribución o red de transporte, pues sí se retribuye pues de acuerdo con lo acordado con la comercializadora o con el mercado eléctrico. Esto quizás sea uno de los temas más importantes y también más difíciles de comprender. ¿Qué cargos tienen los autoconsumidores? Hay básicamente tres cargos. El peaje de acceso, que son los peajes por utilizar, que son como los que existen actualmente, por utilizar redes de transporte y distribución. Los cargos asociados al sistema, que yo diría que aquí está toda la cuestión de política energética, es decir, lo que se paga a las energías en régimen especial, lo que se paga a las zonas extrapeninsulares, por sistemas de apoyo, por déficit tarifario, es decir, todas las decisiones de política energética están incluidas en este concepto de cargos asociados al coste del sistema. Luego hay otros cargos por servicios al sistema que yo creo que esta es la penalización casi exclusivamente pensada por el autoconsumo, que es para respaldar el equilibrio entre oferta y demanda, es decir, para que el autoconsumidor tenga asegurado que en momentos que va a ofrecer o va a demandar energía, pues que no le falle nada. Digo que esto es una penalización porque realmente esto es un coste duplicado. Es decir, en el coste anterior, en los costes asociados a los cargos del sistema, ya está el pago por capacidad, ya está incluido el pago por interrumpibilidad. Y aquí se vuelve a repetir el cargo por otros servicios del sistema para equilibrar la oferta y la demanda. Luego, estos dos conceptos, el B y el C, lo que llamamos cargos asociados a coste del sistema y cargos por otros servicios del sistema, extrañamente, y a pesar de que este Real Decreto ha tardado 2 años en elaborarse, pues el Ministerio no ha determinado cuáles son. Es decir, no los tiene claros y, por tanto, ha cogido una solución intermedia y ha puesto un cargo transitorio
un cargo transitorio, y a su vez ese cargo transitorio le he dividido en dos. Uno vinculado a la potencia contratada y otro cargo vinculado a la energía autoconsumida, para que ya dan los parámetros para los años 2015 y 2016. Exenciones, que es importante. De estos cargos están exentos, de los cargos de respaldo, que no del peaje de acceso, están exentos los consumidores del tipo 1 que tengan menos de 100 kilovatios de potencia contratada. Están exentos las comunidades extrapeninsulares en distinta medida, porque en Mallorca y en Menorca lo que es una reducción, el resto en Canarias, el resto de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla hay una exclusión total, me parece. Y están exentos los cogeneradores, pero solo hasta final de 2019 en principio. Es decir, que aquí se está penalizando fundamentalmente a los que no es un consumidor doméstico, sino a los pequeños industriales, a los comerciales y a cualquier otro consumidor autoconsumidor que se lance por el tipo 1, tipo 2, tipo 1 de más de 10 kilovatios. Realmente creo que el cargo fijo en función de potencia pues solamente se aplicará a aquellos que tengan un contador de consumo y a los que instalen baterías, es decir, a los que instalen sistemas de acumulación de energía. Otras obligaciones de los autoconsumidores, pues yo creo que ya están citadas, entonces paso rápidamente por ellas. Un plazo de 6 meses para adaptarse al Real Decreto. Solicitar la nueva conexión, suscribir contrato, inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo, los del tipo 1 en la sección primera, los del tipo 2 en la sección segunda, y hay que recordar una vez más que según el artículo 19 el no registrar una instalación de autoconsumo está catalogado como infracción muy grave. Entonces, todas las instalaciones en general tienen 6 meses para adaptarse a este Real Decreto. Hablemos de las sanciones. Mi compañera lo ha citado. El incumplimiento de los requisitos es sanción muy grave. Si provoca incidencias en las redes, con multas de 6 a 60 millones de euros, o grave si no provoca incidencias, con multas evidentemente gravísimas. Se ha hablado de una comparación de lo que se pena por abandonar residuos nucleares y otras cosas. Más recientemente tienen ustedes en mente lo que pasó antes de ayer, que a Iberdrola, por alterar los precios del mercado en el mercado mayorista de generación eléctrica, se le ha impuesto una multa de 25 millones de euros. Y a un autoconsumidor que se diga que tiene una incidencia en las redes se le puede poner una multa de 6 a 60 millones. Totalmente desproporcionado. Pero como decía antes, esto tiene una contrapartida que no está en Real Decreto, sino que está en ley, que es la ley eléctrica. Y la ley eléctrica dice que a ningún, quiero recordar exactamente que son estas palabras, que a ningún consumidor se le podrán imponer multas que superen el 10% de su cifra de negocio. Es decir, esta es otra de lo que les decía antes al principio de la presentación, otra de las contradicciones del Real Decreto, que por mucho que se hable de estas multas, pues no creo que ningún autoconsumidor tenga una facturación de 600 millones de euros y se le puede poner una multa de 60 millones de euros. Hablemos un poco de la cogeneración. La cogeneración, no sé si habrá aquí algún representante de empresas de autocogeneración. Me dirijo a ustedes con la pregunta. ¿Hay representantes de empresas de autocogeneración en esta sala? Los hay, ¿verdad? Aunque no lo digan, los hay. Bueno, pues entonces me atrevería a decirles que han sido ustedes beneficiados. Que han sido ustedes relativamente beneficiados o beneficiados en comparación con los demás, que es lo mismo que decir relativamente beneficiados. Primero porque, bueno, hay en primer lugar una cosa que se dice, oiga, ustedes son los únicos responsables de sus líneas de conexión. Es decir, que la distribuidora, si ustedes tienen algún problema, ni la distribuidora ni la transportadora de energía van a entrar en sus problemas. Ustedes se hacen responsables de lo que pase en su casa. Vale, perfecto, hasta ahora estamos funcionando así, no hay problema. Segundo, se le dan dos opciones. Una opción de vender toda la energía generada como están haciendo hasta ahora,
mediante contratos independientes. Bueno, tiene que tener un contrato para sus servicios auxiliares y para el consumidor asociado, pero eso no es radicalmente distinto de lo que están haciendo ahora. Y luego se les permite, si no, acogerse al tipo 2 de autoconsumidores. Yo lo que no entiendo, y luego a lo mejor mi compañero me puede decir algo, es si son compatibles, es decir, por cuánto tiempo será posible que un autogenerador se mantenga en lo que se llama el todo-todo, es decir, en seguir vendiendo toda la energía neta generada y no entrar en el ámbito del Real Decreto de Autoconsumo. Tienen 9 meses para adecuar su configuración de medida y luego 4 meses si por circunstancias especiales no son capaces de adaptar sus instalaciones. Tienen 4 meses para solicitar lo que se llama una configuración singular. Mientras tanto, también se les permite una declaración responsable de la energía consumida en los periodos anuales, mientras las medidas no sean correctas. Y luego al cogenerador que ya esté inscrito en el registro se le exime de los cargos por energía autoconsumida, es decir, el cogenerador no paga impuesto al sol. Se le exime también de limitación en potencia instalada. Saben ustedes, y si no, pues se lo decimos, que en general los cogeneradores tienen más potencia instalada que la que necesitan o que la que tienen contratada, porque puede ser lo lógico, vamos. Pues ellos de momento se les exime de este límite de potencia instalada. Y luego, si ya tenían conexión, pues se les exime de solicitar una nueva conexión y un contrato de acceso. Eso no quiere decir que no queden una serie de preguntas abiertas para los cogeneradores, como el plazo de adaptación para las plantas inscritas y no paradas. Tengo entendido que después de la modificación del sistema de retribución de las energías en régimen especial, entre las cuales estaban los cogeneradores, pues aproximadamente un 20% de las plantas de cogeneración en España han parado su producción. Entonces aquí se nos plantea, estas plantas inscritas y no paradas, ¿qué van a hacer? ¿Qué régimen van a hacer? ¿Desde cuándo les va a contar el plazo de adaptación? ¿O qué pueden hacer? Hay la exención por costes asociados y otros servicios para nuevas instalaciones. Es decir, la ley dice que las instalaciones ya inscritas a la entrada en vigor estarán exentas de todos estos pagos. Y las que entren en funcionamiento a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Tienen que estar sometidas a estos pagos, lo cual crearía una situación de discriminación de los nuevos respecto a los existentes. Luego la gran pregunta, las exenciones van hasta final del 2019, ¿qué va a pasar a partir del 2020? Es decir, aquí tenemos una inseguridad pues, que no anima ciertamente las inversiones. Luego también para las nuevas instalaciones podemos poner más potencia de la que realmente tenemos contratada, que es lo lógico en una generación, contratar menor potencia de la que se necesita porque para eso damos nosotros potencia. Esto tampoco está claro. La cogeneración que tiene más de un consumidor y luego, y un tema muy técnico, que es la distinción de los consumos propios de plantas de cogeneración y plantas industriales. Es decir, esta lista la podríamos llevar al doble, pero lo que sí es cierto es que a pesar de que hay un trato, en conclusión, más favorable a los cogeneradores, pero que el marco legal o que la situación legal de los cogeneradores bajo este nuevo Real Decreto pues no está tan clara como ellos hubieran deseado. Y por último, algunas conclusiones, señores. En primer lugar, vuelvo a repetir, no se incentiva, sino se controla el autoconsumo. En segundo lugar, los cargos que se establecen no responden a un análisis de costes, porque no se ha analizado realmente qué ahorra, qué no ahorra, en qué puede beneficiar al sistema y realmente cuáles son los cargos que corresponden a un autoconsumidor que se va a excluir parcialmente del sistema eléctrico. Hay duplicidad de cargos, como ya hemos visto, porque en las dos partes, la fija y la variable del cargo de respaldo, la parte fija es realmente una duplicación de cargos, porque ya estamos pagando el respaldo del sistema, ya estamos pagando los sistemas de apoyo para cuando falle cuando falle el sol o en otro caso cuando falle el viento. Ya lo estamos pagando, pero se repite este cargo. Luego, también lo mismo, los sistemas de control, yo creo que no se ha hecho un análisis de lo que va a costar el control horario de todo este sistema, de la energía y de los consumos de este sistema.
En resumen, el Real Decreto de Autoconsumo frena el desarrollo, no solo no favorece, sino que frena el desarrollo de autoconsumo, pero mi mensaje final es que el desarrollo de autoconsumo es inevitable. Es decir, se ha utilizado muchas veces la expresión de que es poner puertas al campo, y en este caso más claro que nunca. Es decir, el sector fotovoltaico, que va a ser el fundamentalmente afectado por el autoconsumo, tiene una curva de aprendizaje impresionante. La bajada de costes es tremenda, pero no solo la bajada de costes, sino la versatilidad a la que me refería antes de sus aplicaciones. Dentro de poco se podrá poner en las persianas. Se están elaborando, y ustedes en la Universidad de Jaume I de Castellón están muy avanzados en estos, en la utilización de otros materiales como la perovskita y otros materiales, pero se están utilizando materiales incluso transparentes para los paneles fotovoltaicos. Es decir, que las ventanas podrán ser paneles fotovoltaicos. Ante esta revolución, esto es imparable. Es decir, el gobierno, vuelvo a repetir, ha intentado poner freno por controlar, porque no se le vuelva a disparar el déficit, porque no salga gente del sistema eléctrico, pero esto es imparable. Yo, a raíz de aquí, simplemente le quería dejar la palabra 5 minutos a mi compañero Eduardo, porque él hable un poco más de las posibilidades que tienen legales de impugnación, ya sea directa o indirecta, de autoconsumo. Eduardo, si quieres comentar algo. Muchas gracias. Muy breve, porque si desde el punto de vista técnico ya es complejo, esto jurídicamente no es cuestión de aburrirles con los pormenores del Real Decreto. Mi intención es simplemente apuntarles cuáles son las vías de actuación que desde el despacho les podemos ofrecer para frente al Real Decreto, y luego ya, pues bueno, en los casos particulares, pues obviamente, como hacemos con algunos cogeneradores, como ha apuntado Pedro, pues se nos asesora en la impugnación del Real Decreto que regula el régimen retributivo de las renovables, la orden de aplicación, etc. Entonces, las vías de impugnación, pues en principio son dos. Para impugnar el Real Decreto, o hay una impugnación directa, dado que es una norma de carácter reglamentario, es un Real Decreto. Lo va a hacer UNESA solo, me parece. Lo va a hacer UNESA solo, me parece. Tenemos constancia que tenía intención de impugnar el Real Decreto. El plazo son 2 meses desde la publicación en el boletín. O sea, pasado mañana. Por lo tanto, el día 10 de diciembre, si no me equivoco, expira el plazo de 2 meses para la impugnación directa. Lo cual no impide que a través de los actos de aplicación posteriores se pueda cuestionar el Real Decreto, por los motivos de fondo que sean, ¿no? Es decir, cualquier acto que se dicte en aplicación del Real Decreto, incluso las facturas, etcétera, como ocurre con el régimen retributivo de las renovables, con las liquidaciones, puede ser objeto de impugnación y se puede fundamentar la impugnación de ese acto en la ilegalidad de la norma que aplica. Es decir, ese acto de aplicación que se sustenta en este Real Decreto es impugnado no por vicios del acto, porque el acto probablemente esté aplicando correctamente el Real Decreto, sino por la ilegalidad del propio Real Decreto. Por lo tanto, hay que estar atentos, al igual que ha sucedido con el régimen retributivo de las renovables, impugnar, o bien en aquel caso eran las liquidaciones provisionales, porque estaban pendientes todavía las liquidaciones definitivas, pero cualquier acto de aplicación puede ser objeto de impugnación, y en su momento pues analizaríamos los motivos en los que se podría sustentar esa impugnación. ¿Qué otras vías? Pues bueno, se apuntaba por parte de Pedro la incidencia que tiene en la cogeneración, y desde el punto de vista jurídico hay que estudiar vías para ver cómo es posible evitar la aplicación de este Real Decreto para los cogeneradores, y también vías para ver en qué medida se podría exigir una responsabilidad patrimonial a la Administración del Estado, ya sea por la aplicación de ese régimen cuasi retroactivo que regula el Real Decreto, o por cualesquiera otros daños que la aplicación del Real Decreto pueda generar, no solo en los cogeneradores, sino en cualesquiera otros usuarios, ¿no? Es decir, es una cuestión que hay que analizar y que no hay que descartar que se puedan entablar acciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños que la aplicación del Real Decreto pueda generar en los usuarios, y obviamente que no tengan la obligación de soportar. Ya por último, ¿dónde les podemos prestar asesoramiento? Aparte de la impugnación directa o indirecta del Real Decreto y en estas acciones de responsabilidad patrimonial o de evitar la aplicación del Real Decreto, que esperemos que no tengan lugares en el régimen sancionador, ¿no? Como bien apuntaba Pedro y la compañera anteriormente, es absolutamente desproporcionado el régimen sancionador que se ha previsto, pero que además es contrario a lo previsto en una norma de rango legal, como es la ley del sector eléctrico,
y por tanto, pues bueno, habrá que ver, pero en principio pues les podríamos asesorar en esta materia y esperemos que no llegue la sangre del río. ¿no? Y estas son las principales cuestiones, la impugnación directa o indirecta del Real Decreto y luego pues analizar las vías de responsabilidad patrimonial o de escape de este Real Decreto, ¿no? Simplemente apuntarles estas vías y luego estaríamos encantados de cualquier caso particular pues poder tratar de resolverlo. John, tenemos ahora... ¿Lo hacemos ahora o más tarde? Más tarde. Entonces, vale. Muchas gracias.